Si os parece, vamos a comenzar. Me oís bien, ¿no? Que alguien me dé la réplica porque no... Me oís bien, ¿no? Porque hoy no sé por qué me está fallando mucho el sonido del ordenador. Se oye perfectamente. Vale, gracias, José Antonio. Muy bien. Bueno, por aquí veo ya alguno y alguna que estuvo con nosotros en los talleres anteriores. Bueno, buenas tardes, repito a todo el mundo. Hoy no está Carlos, estoy yo, que soy Juan Pedro, pues las que no me conocéis, bueno, pues soy compañero de Carlos, también consultor en digitalización para pymes y para empresas. Pertenezco también al equipo de Verse Consulting y bueno, pues estamos en el programa de formación de nuevos profesionales digitales y estamos con la temática que ya me habréis escuchado en la introducción conversando con Marino, la temática de Fog y Edge Computing, una temática interesante. No pude estar ayer estuve un ratito. No pude estar antes de ayer, pero bueno, comentadme un poquito qué os pareció. Podéis abrir el micro, quien quiera, o hablar por el chat, qué os parecieron las sesiones de ayer y antes de ayer como introducción al Fog y al Edge Computing. No sé si alguien me quiere dar su impresión o algo, o informarme ya que no pude estar nada más que un ratito. Si queréis comentarme algo de las sesiones de ayer. Vale, bueno. Bien, pues un poco, hoy os presento a Marino. Como veis, Marino es profesor. Espera, que me estáis diciendo cosillas antes de nada. Ah, que estuvo bien. Vale, vale. Estuvo bien, me dice Isabel. Sobre todo la idea, una cosa que hablaba yo con Marino y ahora ya Marino, que es profesor de la Universidad de Extremadura y que participa en muchos proyectos tecnológicos y ingeniero informático y bueno, y el trabajo sobre todo de la interactividad entre las nuevas tecnologías y los distintos dispositivos, que es precisamente lo que nos va a comentar hoy y nos va a hablar de proyectos en los que ellos están pues estudiando la posibilidad, como decíamos, de trabajar con Fog y con Edge Computing. También me hablaba Marino de otro nivel. ¿Cuál era, Marino, el que me comentaba? Es el nivel de mist, De que es Mist. como, bueno, viene un poco todo el inglés. La niebla sería el Sí, fog, pues justo por debajo está el mist, que sería como una nieblina todavía más fina. muy bien. Y bueno, pues en estos talleres que estamos tratando una temática tan nueva que luego un poco cuando la vas descubriendo, no sé si os habrá dado a vosotros y a vosotros la misma impresión, es un poco cosas que teníamos hace muchos años, esos servidores cercanos, esos dispositivos que se conectan con servidores cercanos y es un poco volver, como decía Marino antes cuando conversábamos, volver atrás para ir hacia adelante. Una cosa curiosa que es un concepto que, claro, a mí me resulta que ya con el cloud computing, la nube y todo ese concepto de la interconexión de dispositivos, el Internet de las cosas, bueno, pues resulta que nos hemos olvidado de lo que es el dispositivo físico, de los microprocesadores y de esa comunicación cercana de la máquina para darnos datos en el instante y datos que no compartiésemos. A mí la verdad que me parece un tema que para mí es el más desconocido de todos los talleres que hemos impartido y por eso tenía especial interés en la charla de hoy de Marino, bueno, que nos hable un poquito de los proyectos. Y bueno, os dejo con él y nada, yo estaré por aquí y bueno, Marino, un placer y ilústranos sobre el tema del Fog y el Edge. Muchísimas gracias, Marino. Gracias a vosotros por la invitación. Eh, bueno, voy a compartir pantalla, si puedo ya, ¿no? Vale, se está viendo, ¿verdad? Ahora, bueno, no Sí, escucho sí, ningún micro. se ve tu pantalla, Marino. Vale. Bueno, os iba a comentar, cualquier pregunta que queráis hacer, hacedla durante la sesión para que se haga lo más dinámico esto posible. O sea, esto no es una charla de yo estoy dando clase aquí una hora y todos me atendéis, es para nada. Lo que se pretende es que sea lo más interactivo posible y que cualquier duda que tengáis, igual que antes me estaban preguntando pues al principio de la sesión, ¿no? Pues lo mismo, intentar resolver cualquier duda que os pueda quedar al respecto. La primera pregunta justo que me ha hecho al entrar ha sido, bueno, pero ¿y esto del Fog y el Edge, ¿qué trae para nosotros de ventaja? ¿Qué mejoras nos puede traer a la empresa? Pues justamente es lo que he intentado poner en esta primera transparencia, ¿vale? Bueno, os he puesto que no voy a mostrar toda la investigación que hago,
hago cosas también muy variadas relacionadas con computación ubicua, con, por ejemplo, una cosa que no tiene nada que ver con esto, que son vocaciones científicas en institutos para que tengamos más ingenieros en el futuro. Pero lo que he intentado plasmar aquí en la sesión de hoy es un poco lo que tiene que ver justamente con investigación que sí que veo que podría ser aplicable directamente a empresas, que es lo que os interesa a vosotros, y ver qué ventajas tendría. Entonces, el objetivo de la sesión es, pues, sobre todo eso, lo que sería pues, la parte de mejorar los procesos que tenéis ahora mismo en la empresa, y para eso pues, bueno, presentaré una serie de soluciones que tenemos, en las que hemos estado trabajando, y veremos que eso conlleva un ahorro de costes. Que además, bueno, mostraré unas gráficas que veréis que pues, claramente a partir de cierto tiempo las soluciones que proponemos pues, son más económicas que soluciones actuales, por ejemplo, en cloud, ¿no? Por separar un poco esto de los entornos cloud, fog, edge y mist. Ahora vendrá una parte primera que justo tiene que ver en la presentación con lo que me preguntaba un poco al principio de la charla, de, bueno, pero esto un poco, ¿qué partes están en cada sitio? ¿Cómo se interconectan? ¿Vale? Que veremos justo en la primera parte de la charla. Y luego, habrá también algunos proyectos que no serán justamente de mejoras de procesos en sí, sino que serán mejoras de seguridad. Por ejemplo, sé que habéis hecho cursos, ha habido cursos disponibles de blockchain, ¿vale? Pues aquí también se darán cosas de blockchain que nosotros aplicamos, y veremos también pues, que eso nos permite pues, ahorrarnos problemas, por ejemplo, pues, de anonimización de información, pues para que esa información que al final queremos que esté disponible en otros sitios, pues otras personas no las puedan utilizar en nuestra contra. Y luego veremos que eso también puede incluso conllevar, en la parte que nosotros hacemos, un ahorro de costes, porque parte de la computación que normalmente, por poner un ejemplo, en blockchain se hace siempre remota, siempre se hace en un servidor de terceros o comprando infraestructura de cara de ordenadores ASICs a medida, con procesadores muy específicos, pues veremos que nosotros parte de esa computación la hacemos en el propio microcontrolador, ¿vale? Que es de muy bajo coste y que son unos 5 euros por microcontrolador, ¿vale? Bueno, pues lo primero que vamos a comentar tiene que ver con la problemática en sí, ¿no? que detectamos. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en las infraestructuras que tenemos ahora mismo, en las diferentes capas que tenemos ahora mismo en nuestra industria 4.0, incluso os diría que muchas de estas nos las encontramos incluso en nuestra casa. Por ejemplo, si os fijáis aquí en esta diapositiva, pues en la capa de Mist, esta nueva que os comentaba al principio, que no se suele hablar mucho de ella, pues estarían todos los microcontroladores, que serían pues desde el microcontrolador que controla nuestra lavadora, el que controla pues los accesos de puertas a nuestros edificios inteligentes, o a las oficinas o a lo que tengáis cada uno en vuestro trabajo, pues todo eso se puede hacer con tarjetas RFID, que seguramente esa tecnología también habréis hablado de ella. Cuando habéis hablado de trazabilidad de elementos, que he visto que también teníais algo de logística y demás en otro curso, pues bueno, todo eso se puede automatizar en IoT, ¿vale? Mediante tecnologías, pues la capa más bajita, donde estarían, digamos, los objetos en sí, la capa dentro de Internet de las cosas, por la capa justamente de las cosas, de los objetos, sería justamente esa capa Mist. Dentro de esa capa, pues ya os digo, nosotros ahora mismo estamos rodeados. Si miráis a vuestro alrededor, puede que algunos tengáis un reloj inteligente. Seguro que todos tenemos un smartphone, ¿vale? La capa de Edge sería la que está justo por encima, y ahí lo que tendríamos serían pues, los routers, por ejemplo, que tenemos en casa, hubs, el tipo de elementos que estaría más cercano, de computación que estaría más cercano a los elementos de Mist, ¿vale? Justo por encima estaría la capa de fog, que suele ser o más comunicaciones o ya servidores que tenemos alojados en nuestra propia infraestructura de nuestra empresa y que nosotros poseemos, que nosotros hemos comprado. Y luego ya en la capa de cloud, es la que ahora estaba, hasta hace poco, era lo que estaba más de moda con diferencia, sobre todo por el tema de servicios, de escalabilidad, porque es muy cómodo. Tú coges y dices, necesito almacenar los datos de los 100 sensores que acabo de comprar para mi línea de montaje. Pues perfecto, porque te vas a Amazon, compras ese almacenamiento, y si mañana compras otros 100 sensores y tienes que almacenar esos datos también en la nube,
Amazon no te va a poner ningún problema, al contrario, te lo va a poner todo fácil porque va a decir, jolín, me vas a dar más trabajo, me vas a pagar dinero por ello, pues genial. Entonces, ese tipo de soluciones escalan muy bien porque nosotros no tenemos que ir a una tienda a comprar ese hardware, sino que compramos servicios. El problema justamente es que al comprar servicios, pagamos continuamente por esos servicios. Entonces, por eso ahora se ha vuelto también un poco a la capa a las capas de Fog, de Edge, y ahora mucho más recientemente, y de eso sí que hay muy poca información, de Mist, porque podemos utilizar cosas de computación que ya tenemos en nuestra propia red. Por ejemplo, si pensamos en nuestra casa, pues el router realmente la mayor parte del tiempo está desaprovechado. Nuestro móvil, la mayor parte del tiempo está desaprovechado la capacidad de cómputo que tiene. No estamos jugando todo el tiempo con él. Incluso cuando estamos navegando por una página web, parte de la capacidad de cómputo que tiene se está perdiendo, porque tiene una capacidad de cómputo mucho mayor. Y lo mismo si hablamos de almacenamiento. Nuestro móvil es capaz de almacenar muchísima información. Un router al que le pongamos pues, cualquier tipo de memoria USB y demás, tiene una capacidad de almacenamiento alta para los datos de sensores, digamos, tradicionales, del tipo pues, un sensor de temperatura, sensores de humedad. Y esa misma infraestructura la tenemos en las empresas. Tenemos hubs, concentradores, que nos permiten mandar la información de diferentes elementos a un punto único, ¿vale? Pues ese tipo de dispositivos tienen o bien microcontroladores o bien microprocesadores dentro y la capacidad de cómputo está medido, hay muchas mediciones hechas en la bibliografía sobre eso, está la mayor parte perdida, ¿vale? Entonces, justamente nosotros lo que intentamos ahora es recuperar esa capacidad de cómputo porque ya hemos pagado por ese hardware. Es decir, tenemos hardware que ya hemos comprado y que estamos desaprovechando, ¿vale? Además, a ver qué se os ocurre, qué problema se os ocurre que tenga que ver con las comunicaciones de mandar información desde la capa Mist hasta la capa Cloud. Vamos a abrir micros o algo para ver o a ver qué comenta la gente en el chat. ¿Me hacéis de moderadores por ahí, que no tengo el chat a la vez? Por ahora no tienes ningún... Lo tengo por aquí. A ver. Vale, entonces la idea es de la capa Mist a la capa Cloud. Sí, por aquí ya comenta Rubén, estaba viendo ahora mismo... Velocidad de respuesta, dice Rubén. Pues justamente tiene que ver con eso. La latencia, la velocidad de respuesta, ¿vale? Pues justamente eso sería uno de los problemas que encontramos en tener todo en la capa de cloud, ¿vale? Que si necesitamos una determinada respuesta rápida, por ejemplo, imaginemos un sensor en una empresa que tiene que controlar que una botella ha pasado correctamente de la línea de montaje y ha llegado con un sensor de fin de carrera, por ejemplo, a un determinado lugar. Porque hasta que no llega a un determinado lugar no se llena la siguiente, por ejemplo. Pues si eso tiene una latencia muy alta, estaremos perdiendo tiempo en cada botella que se llena, con lo cual seguramente al final del día, sumando todos esos tiempos, pues esa latencia sea importante, ¿vale? No es tan importante que perdamos, por ejemplo, 100 milisegundos en cada botella, pero cuando lo sumamos a 1 millón de botellas, entonces sí es importante, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese es uno de los problemas. Algo que tenga que ver, por ejemplo, con dónde residen los datos y problemas que tengan que ver con ese tipo de cosas de eso que siempre tenemos ahora, que además está muy de moda con el tema de WhatsApp, de esas condiciones que nos mandan a veces firmar cuando almacenamos cosas en lugares de terceros. La privacidad, Juan Pedro, muy bien. Pues justamente otro de los problemas que encontramos es la pérdida de privacidad. Esos datos que los estamos dejando en cloud, muchas veces estamos firmando contratos de cesión que son bestiales. O sea, si los leyésemos, que el problema es que no los leemos porque si tuviésemos que leerlos, pues dedicaríamos solamente 2 jornadas a ello, ¿no? Y muchas veces los aceptamos de una manera muy rápida. Pero realmente cedemos datos que podrían ser muy... Incluso podríamos estar hasta con problemas legales por ello, ¿vale? Si los datos vienen de un sensor, no, pero de un sensor, por ejemplo, en una línea de montaje, pero si ese dato viene, por ejemplo, de un sensor que tenemos conectado a una persona para, por ejemplo, detectar si le ha dado un ataque al corazón,
o si acaba de perder ritmo cardíaco simplemente, por ejemplo, para que la línea de montaje pare. Es decir, cada vez más vamos a empezar a ver sensores no solamente en las líneas de montaje, sino que integran a la persona dentro de la línea de montaje como para poder pararse ante ciertas situaciones. Entonces, en ese momento ya estaríamos transmitiendo datos que son médicos, ¿vale? Entonces, ahí ya tendríamos que empezar a tener muchísimo más cuidado. Bueno, por ir un poquito más rápido en esta parte, voy a ver alguno yo y luego os vuelvo a preguntar otra parte a vosotros. Otro sería la pérdida de control sobre los datos, es decir, cuando los almaceno en la nube, pues no sé muy bien qué pasa con ellos. O sea, yo ya no sé si esos datos están en Irlanda, en Francia o en Budapest, ¿vale? Esos datos yo los he enviado a Amazon, pero Amazon no me asegura dónde se almacenan. Me dice como mucho que están en Europa, ¿vale? Y eso sí no tiene ningún problema ni demás, y porque ha habido leyes muy restrictivas en estos últimos años. Además, tenemos problemas relacionados con la calidad de servicio, ¿vale? Es decir, pues por ejemplo, igual que hay un aumento de latencia, hay problemas de privacidad, hay otros problemas relacionados con cómo queremos dar el servicio que no podemos nosotros controlar porque no dependen de nosotros. Cuando dependemos de infraestructuras de terceros no controlamos todas las variables. Entonces, otra de las cosas por las que se está volviendo un poco a Fog y a Edge es para poder tener un mercado donde, por ejemplo, ante un determinado microservicio que teníamos tradicionalmente, por ejemplo, en la nube, pues bajarlo, ese mismo servicio a Fog y a Edge para poder, por ejemplo, ofrecer el mismo servicio pero con una determinada calidad de servicio. Por ejemplo, te respondo en menos de 50 milisegundos, ¿vale? Además, todo esto lleva a un aumento de costes a largo plazo. Antes lo estaba comentando con vosotros cuando he llegado, ¿vale? Estabais ya varios por ahí por el chat, entonces igual alguno de estos os resulta ya repetitivo, pero veremos una gráfica incluso. Y el problema que tenemos sobre todo, por ejemplo, con el almacenamiento en cloud, es que, por ejemplo, si nosotros mandamos los datos de nuestros sensores a almacenar en cloud, el problema que tenemos es que esos datos se van acumulando en el tiempo. Es decir, por ejemplo, imaginemos que abro mi línea de montaje que está sensorizada en enero y la abro con 10 sensores para probar. Vale, pues genial, porque esos 10 sensores envían la información y en enero pues me llegará una facturita de Amazon o de S3, de Amazon, o de Google si es que quiero utilizar los servicios de almacenamiento de Google, aunque generalmente el más usado ahora mismo para temas de este tipo es Amazon. Bueno, pues me llegará una factura de enero. Perfecto. Si yo sigo queriendo utilizar ese sistema de cloud, cuando genere los datos de febrero, yo seguiré pagando por los de enero y ahora pagaré además por los de febrero. En marzo pagaré por los de enero que siguen almacenados en el servidor de Amazon, por los de marzo, ¿vale? Por los de febrero y por los de marzo. Es decir, si lo veis, es claramente exponencial. Lógicamente tiene sus ventajas. Cloud, como decíamos, por ejemplo, es muy extensible. Ahora mismo te planteas que necesitas en vez de 10 sensores 100 y en este caso es súper sencillo porque Amazon está deseando que mandes información. Entonces, él súper feliz que metas 100 porque sabe que el mes que viene vas a pagar por los 100 del mes anterior más los 100 nuevos. Entonces, es un negocio, digamos, redondo para ellos. Y bueno, una cosa que hemos medido es que bueno, hay un aumento de coste energético. Aquí he puesto presumible porque depende mucho de la solución, pero por ejemplo en las mediciones que hemos hecho nosotros hay un aumento de coste energético clarísimo derivado de las comunicaciones, básicamente. Entonces, bueno, pues ¿qué pasaría si ahora lo almacenamos nosotros en Fog? ¿Qué ventajas veríais? Venga, os pregunto a vosotros. De las que hemos comentado antes, ¿cómo veis la cosa? ¿Hay alguna cosa que ya mejora o se pierde o cómo lo veis? Claro, aquí ya comentan seguridad, privacidad, más rapidez, capacidad de datos, de actualización de datos, lo mismo. Sí, cobertura, bueno, tendría que ver también un poco con las comunicaciones, pero el hardware que ya tenemos comprado, es decir, por ejemplo, nuestros routers, nuestros sensores, ¿estaríamos aprovechando la potencia de computación que tienen? ¿O todavía no? A ver qué pensáis por ahí.
Es decir, el hardware que ya tengo comprado, que sé seguro que necesito, que sería pues mi microcontrolador y mi router, por ejemplo, en casa, ¿vale? Por poner el ejemplo que todos tenemos cercano. Si yo además he tenido que comprar para la capa de FOG un servidor propio para almacenar y tratar esos datos, realmente no, ¿vale? Todavía no estaría aprovechando ese hardware que ya tengo comprado. Comentaba alguien por ahí que sí, ¿vale? Todavía no lo estaría aprovechando. Como comentáis, hay una mejora clara en la latencia, porque las comunicaciones son mucho más cercanas. No dependemos, además, Amazon, no sé si sabéis cómo empezó su servicio de almacenamiento, pero básicamente se dio cuenta, y de procesamiento, ¿vale? Se dio cuenta de que había mucho tiempo en el que su tienda virtual no utilizaba todos los recursos que ellos tenían. Es decir, no estaban utilizando ni toda la capacidad de cómputo que tenían sus servidores, ni toda la capacidad de almacenamiento. Entonces dijo, jolín, pues lo alquilo a terceros. Y eso es el nacimiento de cloud computing, ¿vale? Bueno, como comentaba, pues hay una mejora ahora sí en lo que llamábamos antes pérdida de privacidad, porque ahora ya el servidor es nuestro, lo hemos comprado nosotros, está en nuestra infraestructura, entonces esto mejora. Lógicamente el control sobre los datos mejora. También la calidad de servicio, porque ahora como todo está en nuestra infraestructura, acabamos de mejorar también ese parámetro. El único problema que surge ahora es que nos hemos gastado una pasta en un servidor, ¿vale? En una infraestructura para poder controlar los 100, 1000, 10.000 sensores que quiero controlar, ¿vale? En un edificio inteligente, en una industria 4.0 o, bueno, en cualquier oficina que queramos sensorizar, digamos, de manera fuerte. Entonces, pues vamos a tener que comprar un hardware específico para poder soportar ese número de accesos de los sensores hacia esa capa de FOG. Entonces, lógicamente, pues vamos a tener que gastar un dinero en ese servidor. Además, está puesto también como coste a corto, sería ese, y como coste a largo plazo es que ese servidor no es... ¿Cuántos duran a vosotros normalmente los equipos informáticos que compráis? A ver qué ponéis por ahí. Es una pregunta interesante. Uy, a Juan Pedro 2 años. Le duran menos que a mí. 8... ¿Alguno más? Bueno, bastante variable, 5. Bueno, pues entre 2 y 8 parece que está la cosa. 3, 4, 3, ¿vale? Bueno, pues básicamente, como vemos, ese coste que tenemos ahora también se va a mantener en el tiempo, es decir, dentro de X años, entre 2 y 8, nos vamos a tener que encontrar con que vamos a tener que cambiar ese servidor por otro nuevo, con lo cual volveremos a tener un coste recurrente, ¿vale? De esa infraestructura. Y además, bueno, otra mejora que tenemos, que eso sí que lo vamos a ver claro, es que bueno, ya no hay comunicación entre FOG y Cloud, ¿vale? No hace falta hacer esa comunicación, digamos que el servidor Cloud está en Irlanda, pues ya no hace falta llegar hasta Irlanda a hacer el envío del dato de mi sensor, sino que pues ahora estoy en el piso 2 de mi edificio inteligente o de mi industria 4.0 y lo mando a la parte de subterráneo, que es donde tengo el servidor, que está súper cercano, igual que veíamos que hay una disminución de la latencia, justamente esa disminución de latencia viene porque no hace falta recorrer tanto camino, lógicamente, en las comunicaciones. ¿Vale? Por pasar rápido, si os fijáis, acaba de haber una animación ahora en la que hemos pasado a tener toda la parte de computación y almacenamiento que queda en el dibujo, pues dibujada un poco pues, por el dibujito ese del microcontrolador, ¿vale? O microprocesador, y esa como especie de base de datos, las capacidades de cómputo y de almacenamiento, pues ahora las tendríamos en Edge y en Mist, ¿vale? Edge, esa capa que sería más cercana al productor de datos, que sería pues, los routers y ese tipo de cosas, y justo lo que serían los sensores en sí, ¿vale? Que son realmente donde nos estamos gastando el dinero, donde queremos gastar el dinero. Es decir, si tengo una industria 4.0 o una industria tradicional que quiero ahora de repente sensorizar de manera masiva, lo que necesito es gastar dinero en sensores. Entonces, esos sensores, como comentábamos, ya van a tener capacidad de cómputo. Entonces, justamente lo que nosotros hacemos en el trabajo que os voy a presentar ahora a continuación, que es ya un trabajo propio nuestro, es justamente utilizar microcontroladores que son
heterogéneos, ¿vale? Con arquitecturas que van desde 8 a 32 bits y que tienen un coste súper bajo. Estamos hablando de coste por microcontrolador por debajo de 5 euros, ¿vale? Y que tienen en este caso esos que os estoy comentando, las comunicaciones integradas. Pues lo que hacemos es permitir que esos microcontroladores que tienen asociado un determinado sensor procesen ellos mismos la mayor cantidad de información, guarden ellos mismos la mayor cantidad de información y además no la guarden solamente de ellos, sino también de sus compañeros de alrededor. Con lo cual, si se me rompe un determinado sensor, no pierdo toda la información que tenía almacenada ese sensor, sino que esa información está replicada en otros sensores cercanos, ¿vale? Eso nos permite un ahorro de costes, como vamos a ver, altísimo, ¿vale? Entonces, justamente el primer proyecto que os voy a presentar, que sería FAIR SP4U, sería justamente un sistema de almacenamiento distribuido, débilmente acoplado, ¿vale? Que permite, en base a las capacidades de cada nodo, pues habrá algunos que tengan más capacidad de cómputo, otros que tengan más capacidad de almacenamiento, unos que estén más tiempo dormidos que otros, ¿vale? Porque los microcontroladores tienden mucho a estar tiempos determinados de su vida útil dormidos para ahorrar, por ejemplo, energía. Eso es muy típico en microprocesadores que están alimentados por batería, ¿vale? Pues en base a esas capacidades, nosotros tenemos un algoritmo que elige los nodos más apropiados para almacenar datos de otros sensores que tiene cerca de manera replicada, distribuida, ¿vale? Esto, pues bueno, nos permite mejorar pues, la latencia, mejorar el consumo energético, mejorar la tolerancia a fallos y el coste de hardware por servicio, ¿vale? Esto no son cosas que me estoy inventando, sino que las tenemos medidas. De hecho, aquí os voy a poner algunas gráficas, no todas, os pondré alguna. Aquí vemos, por ejemplo, una gráfica que tiene que ver con las réplicas. Bueno, pues hemos estudiado cómo mejorar la tolerancia a fallos que tiene Amazon S3. Entonces, Amazon S3 más o menos nos da una tolerancia a fallos de 10 elevado a menos 9, ¿vale? Que es la línea esa roja que veis, que sería, pues en este caso, el servidor cloud de S3. Pues nosotros hemos estudiado que como la nuestra la controlamos nosotros, la calidad de servicio la controlamos nosotros, dependiendo del número de réplicas que establezcamos, entre 0, en este caso en la gráfica, y 8, pues el punto en el que alcanzamos la misma calidad de servicio que tiene, bueno, de hecho que la superamos levemente, la calidad de tolerancia a fallos que tiene Amazon, es justamente con 5 réplicas, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo tenemos estudiado y además eso nos viene muy bien. ¿Por qué? Pues porque si veis la tablita que está aquí abajo, tenemos también estudiado con una memoria muy básica en una micro SD, como la que habéis visto justamente en la animación de arriba, que es de 8 gigas, que eso no cuesta nada ahora mismo, es súper barata, ¿vale? Estamos hablando de 2 euros, 1 euro y pico. Pues podemos almacenar réplicas. Si almacenamos 5 réplicas por cada dato y tenemos una entrada por minuto, tenemos para 363 años de esas 5 réplicas, ¿vale? O sea, es un tiempo súper alto. Y si tenemos una entrada por segundo, que hay sensores que son más rápidos que otros en enviar información, hay algunos que no lo son en absoluto. Por ejemplo, en edificios inteligentes, la medición de temperatura muchas veces se hace cada 20 minutos, para que os hagáis una idea. Entonces, estaríamos hablando de tener casi un almacenamiento en esos casos de tiempo infinito, ¿vale? Bueno, y la gráfica justo que veis aquí arriba tiene que ver con cuándo ahorramos costes en la empresa. Bueno, pues de nuevo en rojo vamos a tener aquí en este caso al contrario, ¿vale? Una línea plana, pero que en este caso no se refiere a la parte de cloud, sino a la parte de EdgeMIS. En nuestro caso, el coste es constante en el tiempo, ¿vale? En el caso de Amazon o de cualquier almacenamiento cloud es exponencial. Por lo que comentábamos antes, el primer mes tengo que pagar por el almacenamiento de un sensor, el segundo mes por el almacenamiento de ese sensor, más el mes previo que sigue almacenado allí. El tercer mes pagas el mes 1, el mes 2 y el mes 3. En el almacenamiento que nosotros proponemos, además, es súper flexible de por sí, porque si necesitas almacenar más datos de nuevos sensores, al incorporar nuevos sensores a la red, estás también dando nuevas capacidades de almacenamiento y procesamiento a la red. No sé si se entiende un poco. Abrimos un turnillo de preguntas y preguntáis un poco sobre esto, si queréis.
Si alguien quiere preguntar o algo, yo creo que como tenemos moderadores, si levantáis la mano o no sé el método que tenéis para utilizarlo en otros, o si preguntáis por aquí, activar el micro o alguna cosa. Pueden activarse el micro tranquilamente, sin problema, y podéis decirlo por el chat, como las otras formaciones también. Cualquier pregunta, además, si Marino no lee la pregunta en el chat, está José Antonio, estoy yo para leerla en cualquier momento, ¿vale? Y si queréis abrir el audio, no tenéis ningún problema, ¿vale? Para hacerlo. Una pregunta sí tengo yo, Marino. Esta línea constante que vemos ¿sí? en las réplicas y que vemos en todo vamos, en lo que es las mediciones, ¿realmente que se consigue por el dispositivo en sí o por te lo diré, o por el dispositivo inicial o por el receptor, vamos a decirlo así? El almacenamiento en el caso de que vemos te refieres a la que es exponencial y luego tiene otra línea recta, sí, ¿verdad? Vale, ahí lo que estamos viendo es que solamente tienes que invertir en el dispositivo una vez. Con un determinado coste, pues que aproximadamente son 25 euros, ¿vale? Y eso lo tienes en cada elemento, digamos, en cada sensor que acoplas. Y justo tiene que ver un poco la pregunta tuya también con una que estaban preguntando por ahí de FAIR SP4 ¿es un proyecto vuestro o una plataforma existente? Es un proyecto nuestro, totalmente original, ¿vale? Y es justamente ese software el que es capaz de mejorar esta gráfica, ¿vale? Es decir, si no tuviésemos ese software, que es el que hemos creado nosotros, no seríamos capaces de tener esa curva plana, porque es un sistema de almacenamiento inteligente en la propia red de sensores. De hecho, no hay muchas más alternativas por ahí aparte de la nuestra. Vamos, hemos hecho el estudio de otras y hay alguna muy antigua que está en desuso y que no tiene demasiado seguimiento, entonces es difícil. La idea que tenemos justamente de esta es intentar ponerla en práctica en empresas, porque nosotros ya la hemos probado en laboratorios y demás, pero lo que queremos es probarlo en empresas para ver que funciona correctamente y que la empresa, pues eso, en 14, 15 meses, que empiece a tener ahorros de coste reales sobre Amazon. Pregunta Isabel, no sé si lo estás viendo, preguntaba Isabel si el ahorro de costes por el coste de inversión o hay más ahorro por otros conceptos. El único que hemos medido son dos costes directos. Aquí lo que se ven que son, en la línea roja estaría el coste de hardware, ¿vale? De los sensores y demás, que en principio en una red normal que quieras, en una industria 4.0 que quieras sensorizar, vas a gastar ya parte de ese importe, ¿vale? Nosotros hemos calculado más o menos el importe completo pensando que, bueno, por ser lo más justos posibles, pero realmente ese mismo gasto lo tendrías también en la solución cloud. Es decir, la solución que tú compres una solución de almacenamiento en S3 no implica que compras el sensor de almacenamiento. Pero bueno, por poner un caso ideal en el que Amazon salga lo mejor posible y nadie nos diga, pues no, es que aquí habéis calculado de más o de menos, hemos calculado muy por encima el coste, ¿vale? Entonces, la línea roja incluye lo que sería el coste hardware de los sensores, del microcontrolador, la plaquita, que lees las SDs, las micro SD y la micro SD en sí de 8 gigas, ¿vale? Y la línea azul es el coste que nos imputa Amazon a nosotros en nuestras pruebas que hemos hecho mes a mes por ese almacenamiento de información que hemos hecho. Sí, justamente la pregunta de José, que estaba leyéndola ahora, es una micro SD. No es RAM, porque si fuese RAM, el problema que tendríamos también sería que en un momento dado la empresa se queda sin energía, hay un corte de suministro o cualquier cosa y lo perdemos. Vale. Apparently, we will not have Spanish class because... Alguien se ha colado por ahí, ¿no? Sí, pero vamos, ya está silenciado, no te preocupes. Vale. Pregunta Isabel también que si el software, supongo que irá incluido la pregunta que hacía anteriormente del ahorro. Sí. El software vuestro que va en el software lo tenemos liberado como libre, gratuito y de código abierto.
Entonces, básicamente, el coste es el coste del sensor y del dispositivo. Correcto. Lo que os comentaba, es un proyecto que está en curso. Está totalmente, o sea, lo que es la parte esta que estáis viendo aquí está totalmente terminado. Está en GitHub, que están preguntando por ahí. Y de hecho, hemos ganado un premio de Telefónica este año con él también. Y lo que queremos es ponerlo a funcionar en empresas pues, para intentar mejorarlo todavía más, ¿vale? Y asegurarnos pues, de que todo está súper estable como debería estar. Las pruebas que nosotros hemos hecho todas han sido correctas, pero no deja de ser un laboratorio universitario pues, con que llegamos a conectar, creo que fueron 10 sensores o algo así, ¿vale? Para las pruebas. Entonces, pues lógicamente falta hacer pruebas industriales. No nos falta un partner industrial para tenerlo totalmente, ¿vale? Precisamente te iba a preguntar, Marino, por eso, la distancia entre sensores, supongo que eso evidentemente lo tenéis que probar en una cadena de montaje, en una cadena de producción, ¿puede afectar a la comunicación entre ellos? ¿Puede afectar...? Ya te hablo a nivel físico, ¿eh? Lógicamente, incluso en una cadena de montaje determinada puede haber problemas específicos que pueden ser de que una maquinaria, por ejemplo, con un campo magnético muy fuerte, pues distorsione las comunicaciones. Pero bueno, gracias a Dios existen soluciones. Por ejemplo, la solución que tenemos ahora implementada permite tanto conexiones por cable, Ethernet, como conexiones inalámbricas. Es decir, estos dispositivos entre ellos se pueden comunicar por Wi-Fi, que es lo que hacemos más habitualmente por comodidad, por no tirar cables, pero también tenemos implementadas las comunicaciones por Ethernet. Entonces, a nosotros nos es indiferente si en un sitio hay, por ejemplo, un problema de comunicaciones porque es una cámara cerrada que tiene un apantallamiento, pues se hace por cable y ya está, no hay ningún problema. O si la distancia es muy larga y está fuera del radio de acción, como tú comentabas, justamente. ¿Sí? ¿Alguna cosa más? Sí, mira, se me ha ocurrido otra cosa, perdona. Es que se me van ocurriendo cosas relacionadas pues, con el mundillo de todo lo que está pasando ahora. Un problema que están teniendo, por ejemplo, los centros de formación es el tema de las aulas virtuales precisamente. Pero están pidiendo muchos técnicos que en la formación presencial y ahora haya cámaras 360, ¿vale? ¿Habría haber la posibilidad, te pregunto, o si ya la hay, de que esa propia cámara recopilara datos de... a lo mejor me estoy yendo un poco a niveles muy superiores de reconocimiento, por ejemplo, del número de alumnos que existen, del tiempo de conexión, del tiempo de conexión, la propia cámara. Ya no te hablo que la cámara se interconecte con un ordenador, que es lo que hace ahora, y a través de un software pueda o le pueda dar datos de tiempos de conexión de la cámara al ordenador. Te hablo directamente de la cámara. Y te hablo concretamente de cámara porque es una problemática que se da hoy en día, que se está dando ya hoy en día. Bueno, respondo a tu pregunta y luego está preguntando también del chat José que está buscando el enlace de GitHub. Si queréis luego os lo mando porque el enlace no está en mi GitHub, está en otro GitHub, ¿vale? Y respecto a la pregunta que tú haces, la capacidad de procesamiento que tienen las cámaras, si tú comprases la cámara 360, tú podrías elegir dónde procesar esa información y si tuvieses un procesador suficientemente potente en esa cámara, podrías hacer el reconocimiento en esa cámara. De hecho, por ejemplo, el mismo microcontrolador este que estoy comentando aquí, que vale menos de 5 euros, nosotros lo estamos utilizando ya para hacer procesamiento de reconocimiento de objetos con cámaras. Y bueno, pues con la cámara sube un poco más, creo que son, no sé si son 12 euros el sensor más la cámara, o sea, el microcontrolador más la cámara. Y no es 360, porque no es lo que tú me estás preguntando, pero sí que se puede hacer procesamiento en local, en lo que sería el nodo MIST, y es un tema súper interesante ahora mismo, porque claro, los problemas de privacidad que, por ejemplo, estamos viendo con el tema de instalar cámaras en determinados lugares, porque dónde se almacena esa información. Si tú lo único que haces es reconocimiento, por ejemplo, en la cámara, de número de personas, no estás identificando personas, estás identificando elementos, ¿vale? No estás identificando que ese es Juan ni es Pepe, o sea, sería un problema totalmente diferente a nivel de privacidad. Si Juan ha asistido a la sesión número 3 de formación, lo que tú me estás preguntando que sería, por ejemplo, hacer un conteo de personas, nosotros ya lo estamos intentando hacer con la cámara. ¿Sí? No sé si lo ves, Marino, una pregunta que te deja José Redrejo,
Que dice sí. si podrías dar el nombre del proyecto. Sí, le he comentado que porque el nombre se lo hemos cambiado hace poco, entonces no le va a aparecer por ese nombre, pero luego os facilito el GitHub de donde está. Os puedo también dejar las transparencias y demás. Si queréis, os dejo las transparencias. ¿Luego se las podéis mandar a los asistentes vosotros? Sí, por supuesto. De hecho, ellos tienen acceso a los vídeos de las grabaciones de las sesiones y a todo el material, presentaciones que vosotros no hacéis, sin problema. Pues genial. Entonces lo que hago es añado a esta presentación, si os parece, el enlace GitHub de este proyecto concreto que parece que le ha interesado a José. De todas formas, me puedes escribir a emilinaje@unix.es y te lo enseño más en detalle si necesitas o lo que sea. Y pongo el enlace GitHub para todo el mundo, ¿vale? He puesto la dirección en el chat, ¿sabes? La tuya creo que es correcta. Es ¿vale? correcta, Para que es correcta. la tengan todos. Vale. ¿Seguimos? ¿Os presento otro proyecto? Pues sí. Sí, por favor. Venga. Pues el proyecto número 2 que voy a presentar tiene que ver un poco con seguridad contextual, ¿vale? Y es también sobre las capas de Edge y Mist. Os cuento un poco la problemática. Imaginaos que tenéis una cerradura, ¿vale? De aquí es donde un poco surgió el tema, pero sirve para controlar cualquier objeto de IoT, ¿vale? Imaginemos que tenemos una cerradura y tenemos normalmente, pues imaginemos que es una cerradura tenemos muchas cerraduras en la empresa y queremos desde un único lugar controlar quién tiene acceso a las cerraduras, a qué cerradura concreta y a qué cerradura puedes acceder concreta y a cuál otra no, ¿vale? Bueno, pues para eso tendríamos el servidor de cerraduras, es decir, estaríamos viendo, pues si estamos en el dibujo que tengo compartido, pues tendríamos las cerraduras de la derecha más el servidor de cerraduras que tenemos ahí también a la derecha justo pegadito. Con eso sería lo más habitual en un sistema de cerraduras distribuido, donde la base de datos las cerraduras son distribuidas, ¿vale? Pero la base de datos es centralizada. Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho es crear un servicio de bloqueo contextual, que es un servidor externo al servidor de cerraduras que permite especificar cuándo los objetos pueden ser accedidos o no, ciertas capacidades de los objetos. Por ejemplo, una cerradura tiene la capacidad de abrirse, ¿vale? O no abrirse. No de cerrarse, porque las cerraduras inteligentes no se cierran. Tienen la capacidad o de abrirse o no de abrirse, ¿vale? La única capacidad que oferta, digamos, a nivel de servicio sería apertura. Vale, pues esa apertura, por ejemplo, ¿tiene sentido que alguien con una tarjeta nuestra, con nuestro RFID, por ejemplo, que tenemos una tarjeta inteligente de estas que se utilizan para abrir las cerraduras, ¿tiene sentido que alguien con esa tarjeta pueda ir a la cerradura, ponerla y abrirla si nosotros estamos en Huelva y esa cerradura está en Cáceres? O os pongo otro ejemplo. ¿Tiene sentido que alguien pueda, si es una cerradura de huellas dactilares, ¿tiene sentido de que alguien pueda poner una huella dactilar mía falsa que se pueden hacer con transparencias y demás y con cierto, pues hasta los sensores que son muy, muy específicos, se puede calentar esa transparencia para que detecte que hay calor y demás? ¿Tiene sentido que alguien pueda abrir esa cerradura con esa huella dactilar y esa cerradura está en Cáceres si yo estoy ahora mismo en Madrid? ¿Vosotros cómo lo veis? Vale, pues el tema es que ahora mismo se puede hacer. O sea, a mí alguien me roba la tarjeta RFID. Por ejemplo, en nuestros laboratorios, nosotros hacemos nuestras mismas cerraduras. Si vosotros visitáis nuestro laboratorio en la universidad, pues las cerraduras las hemos creado nosotros, ¿vale? Y las controlamos nosotros para poder hacer cacharreo con ellas y ver ciertas cosas que se pueden mejorar, ¿no? Pues bueno, ahora mismo alguien podría ir a mi laboratorio, si me ha robado la tarjeta, pasarla. Si ha visto cómo he metido el código PIN alguna vez que ha pasado por allí, pues va a poderlo meter y accedería. Aunque yo esté en mi casa. Es imposible que si yo estoy en mi casa esté a la vez en el laboratorio, ¿vale? Entonces lo que nosotros hacemos es utilizar lo que sería información contextual, que la más fácil pues se ve claramente que puede ser la localización, por ejemplo, ¿vale? Pero, por ejemplo, otra información súper relevante es: ¿tiene sentido si yo tengo una política en mi empresa de que los fines de semana que yo no se abre, de repente que una cerradura se abra? Igual alguien debería tener una alerta diciendo, oye, alguien está intentando acceder un fin de semana y no dejarle entrar, ¿vale?
Entonces, bueno, pues eso es justamente lo que hemos creado nosotros. Es un bloqueo automático contextual. Y cuando digo contextual es que ese contexto lo podemos definir en base a muchísimas cosas, muchísimas variables, como pueden ser el tiempo, un calendario, pues por ejemplo los festivos no permito acceder y me permite crear ese servidor reglas para que automáticamente mis objetos inteligentes, que en este caso es una cerradura, pero vale para cualquier cosa, por ejemplo, cualquier cosa que ofrezca servicios, una máquina que puede imprimir o no imprimir, cualquier cosa que se os pase por la cabeza que esté conectada de IoT y que ofrezca algún tipo de servicio, ¿vale? Pues ofrecería ese servicio o no lo ofrecería en base a justamente lo que nosotros le especifiquemos como contexto de bloqueo o como contexto de desbloqueo, ¿vale? Y bueno, pues eso nosotros lo mezclamos con el móvil, pues por ejemplo, para que la localización, pues por ejemplo, del usuario la pueda coger del propio móvil. Por ejemplo, el tema del tiempo, pues establecemos conexiones con el calendario de Google, por ejemplo. Entonces, bueno, pues ese es un poco el proyecto. Si en cualquiera de ellos veis que puede ser interesante o algo que cuente algo más, pues me contáis y si no, pues paso al siguiente. Pero en este caso aumenta la latencia. Claro, en este caso, sí, justamente. En este caso, lo que comentabas, hay una capa extra de seguridad y lógicamente aumenta la latencia. De hecho, lo que permitimos en el servidor de cerraduras para mayor seguridad es que si no hay conexión con el servidor de bloqueo, con el servidor Keylog, no se desbloquea jamás la cerradura. ¿Por qué? Pues para evitar que un pirata, aquí en la escuela, como tenemos la escuela de informática, pues muchas prácticas son de pirateo, ¿vale? De decir, oye, ¿cómo se protege un sistema? Y una forma de aprender a proteger un sistema es atacándolo, ¿vale? Entonces, pues tienen determinadas prácticas que son justamente para atacar sistemas. Pues lo que intentamos justamente aquí es que si alguien ataca el sistema, si alguien ataca el servidor de Keylog, el servidor de cerraduras no te deje entrar en esa cerradura, ¿vale? Entonces, añade latencia, como comentas, añade una capa extra de gasto, porque tiene un servidor más, pero por otro lado añade seguridad. El objetivo de este proyecto básicamente es añadir seguridad y añadirla a un nivel que ahora mismo pues normalmente no vemos en ningún sitio. No vais a encontrar cerraduras en el mercado que tengan este nivel de seguridad. No existen. ¿Vale? Sería meter, perdona Mariano, sería meter más niveles intermedios entre lo que es el dispositivo final, la tarjeta inteligente en este caso y la cerradura. Totalmente, aquí estamos hablando de un dispositivo MIST, que sería la cerradura, del servidor de cerraduras, que sería en la capa de Edge, de FOG, y el servidor de Keylog, que sería también otra capa de FOG. O si la queremos utilizar de un tercero, pues en este caso estaría en cloud, ¿vale? Pero añade capas, lógicamente, sí, sí. De hecho, una de las cosas que queríamos era no utilizar el mismo servidor para evitar mayores posibilidades de hackeo. ¿Pasamos al siguiente? Sí, sí. Si alguna pregunta de todas formas en algún momento surge de un proyecto anterior, pues volvemos al anterior y ya está, no pasa nada. Sí. Vale, pues os cuento otro proyecto, que justo antes estábamos hablando además de blockchain y demás, pues este proyecto también tiene que ver con seguridad, ¿vale? Tiene que ver justamente de que hay veces, habéis dado ya un curso de blockchain, entonces tampoco voy a contar exactamente lo que hace blockchain porque no tendría mucho sentido, ¿vale? Sabemos que básicamente pues se trata de añadir información a los datos que están generando, por ejemplo, los sensores de nuestra empresa o el que llevamos en nuestro móvil o lo que sea, ¿vale? Añadir información a esos datos, cuando hablamos de blockchain para Industria 4.0, añadir esa información extra de manera que esa información pasa a ser inalterable. Es decir, pasa a estar en un lugar en el que si nosotros alterásemos esa información, es fácilmente identificable que se ha modificado esa información. Nos aseguraría que la información es siempre correcta, ¿vale? No tanto como que es correcta, como que no ha sido manipulada. Sería lo más correcto, ¿vale? Porque la información en blockchain se puede modificar, el problema es que en el momento en el que la modificas se ve claramente que ha sido modificada, ¿vale?
Entonces, con esto evitaríamos, por ejemplo, pues los típicos problemas que hay muchas veces de documentación de no sé qué persona obtuvo el máster en no sé qué universidad en tal fecha y se lo firman ahora mismo. No, es imposible. Si estuviese esto hecho con blockchain, se almacenaría en el tiempo y no podría ser modificable después, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros lo aplicamos esto un poco a Industria 4.0 y nos lo llevamos a la capa esa que os comentaba que nos gusta a nosotros de Mist. Entonces, lo que hacemos es mezclar toda la infraestructura de Cloud, Mist y todas las intermedias de Fog y de Edge, ¿vale? Para tener nuestros servidores en este caso utilizamos Ethereum, ¿vale? Ahora comentaré por qué utilizamos Ethereum. Pero básicamente lo que hacemos es, tenemos un sensor, en este caso incluso lo aplicábamos directamente a Industria 4.0 para la sensorización de ruidos. Sabéis que hay unos niveles de ruido que por ley no se pueden subir y justamente este era un proyecto pues, que iba muy orientado a temas de administración, ¿vale? Para controlar que esos niveles de ruido habían sido correctos durante todo el tiempo y esa información de qué ruido se había almacenado en cada momento no era manipulable, ¿vale? Entonces justamente es un sensor que captura el ruido mediante un microcontrolador que tiene capacidades de cómputo. Este es el microcontrolador justamente que os comentaba que está por debajo de 5 euros y que utilizamos bastante porque tiene ya capacidades de Wi-Fi y de Bluetooth. Entonces, justamente lo que nos permite es procesar previamente, es decir, llegar a firmar lo que sería el dato, ¿vale? Que, bueno, ahora enseñaré el protocolo que utiliza más de detalle. Y una vez firmado ese dato, enviar la información ya con ese dato firmado a Ethereum. ¿Con eso qué ventaja tenemos? Pues tenemos la ventaja de que Ethereum muchas veces corre en nubes de terceros y nos cobra por el procesamiento. Entonces, en ese caso, pues como estamos haciéndolo nosotros en un hardware que ya tenemos, nos ahorramos el procesamiento. No pagamos a esa nube, a ese cloud, a ese servicio cloud por esa firma de datos. Y cuando lo tenemos en nuestra propia infraestructura, la ventaja que tenemos es que no tenemos que comprar unos servidores tan grandes, porque parte del proceso ya se está haciendo en los microcontroladores, disperso entre todos los microcontroladores, porque el problema que tienen estos sistemas de blockchain es que cuando el número de clientes crece mucho, tienes que empezar a comprar cada vez sistemas de servidores más grandes, porque llevan bastante procesamiento. Entonces, justamente lo que nosotros intentamos es que eso, disminuir el coste en la mayor parte posible, haciendo que parte del procesamiento se realice en el nodo Mist, en el nodo generador de información, ¿vale? Entonces, bueno, si de aquí os resulta interesante algo, me lo decís y cuento lo que queráis, ¿vale? Estoy aquí para contaros lo que queráis. ¿No? ¿Pasamos al siguiente? A ver si os resulta más interesante. Una preguntita, ¿puedes explicar un momento la nube esa Ethereum en qué consiste o para qué se utiliza? Sí, la nube de Ethereum es que generalmente lo que suele haber en Ethereum, como no sabes cuántos servidores vas a utilizar, hay una cosa que se llama endpoint, que es como el punto de acceso. Es como cuando tú, por ejemplo, pones google.com, tú realmente no sabes a qué servidor de Google vas a ir, si a uno que está en Asia, a uno que está en Europa o a uno que está yo qué sé, en Australia, ¿vale? Digamos que esa red es transparente a ti. Tú tienes un punto de acceso único, que sería google.com, o en este caso el endpoint de Ethereum, y tú lanzas todas las peticiones contra el endpoint de Ethereum. De manera que por debajo puede haber 1, 2, 3, 4, 5, 80 servidores, dependiendo del número de nodos que hagan falta para procesar toda esa información. Justamente este proyecto que os estoy presentando lo que permite es que toda esa nube de puntos que aparece ahí de Ethereum sea lo más pequeña posible. ¿Por qué? Pues porque ya no hace falta comprar tantos nodos de procesamiento si parte del procesamiento ya lo estás haciendo en los microcontroladores. Y además piensa que, bueno, pues si el número de nodos, el número de sensores crece, y ahora de repente tengo 10, pero mañana tengo 100 y pasado tengo 1000, mi red de Ethereum tendría que crecer muchísimo para soportar eso. Pero si parte del procesamiento ya se hace en los sensores, cuando yo compro 1000 sensores, ya estoy dando 1000 procesamientos extra a la red, ¿vale? 1000 capacidades de procesamiento extra a la red. Entonces, ya no necesito comprar tantos servidores o tan completos, tan complejos, tan caros, ¿vale? Sino que puedo hacerlo con servidores más económicos.
Entonces, si veis un poco, va muy relacionado con lo primero que habíamos comentado desde el principio de ¿por qué tener todo en cloud? Si hay veces que eso me lleva a desaprovechar hardware que ya tengo comprado, porque si quiero medir, por ejemplo, en este caso concreto, si quiero medir cuánto ruido hay en una sala, es que voy a tener que comprar ya un sensor de ruido, voy a tener que comprar ya, que además tiene un microcontrolador dentro. Entonces, eso ya tiene una capacidad de cómputo. Justamente todos nuestros trabajos van por eso, por intentar darle la vuelta a la tortilla y ir un poco a aprovechar ese hardware que está desaprovechado y que ya tenemos. Es decir, no hace falta que compre siempre el mejor servidor del mundo y me gaste una pasta, sino que quizás aprovechando lo que ya tengo y rascando ahí de la capacidad de cómputo y de almacenamiento que tienen esos sensores, puedo sacarle mucho partido. ¿Cómo lo veis? Y una pregunta, Marino, ahora que has nombrado Cloud, no sé si le vas a nombrar luego la interconexión luego, porque esos datos que genera, en ese punto esos datos que genera el sensor, luego si los quieres traspasar a Cloud, ¿hay facilidad, hay problema con la encriptación de datos o con la...? De hecho, el servidor de Ethereum lo podrías tener donde quieras. Ethereum ofrece la posibilidad de que tú te lo instales en tu infraestructura FOG o que tires de su propia infraestructura en cloud que ellos ofrecen. Entonces podrías hacerlo como tú prefieras, no habría limitación. En Es decir, ese que, por sentido, ejemplo, esos datos que, por ejemplo, en el sensor de ruido, concretamente los datos de los decibelios, los datos actualizados se podrían sí. publicar sin ningún problema en tiempo real en una web. Bueno, en tiempo real con la carencia de tiempo lógica del cloud computing. En una web Sí. sin problema en el traspaso de datos ni nada. Claro, de hecho, bueno, el propio Ethereum después te ofrece la posibilidad de ver los datos. O sea, los tendrías accesibles, sí. No hay ningún problema. El endpoint, ese que viene ahí puesto de Ethereum, sirve tanto para entrada de datos como para tener un dashboard de esos datos. Entonces podrías directamente tirar de esa API de Ethereum y decirle, pues ahora muéstramelos, pero no lo que son confirma y demás, sino que sería el dato puro, ¿no? Pues eso que comentas tú, decibelios. Pues cuántos decibelios ha habido en el instante de medición con el timestamp que tú le hayas querido mandar o los datos extra que tú hayas querido mandar. Y la forma en la que representa los datos se puede modificar, es decir, la forma en la que filtra los datos, las consultas que pueda sobre esos datos, No. lo que muestra ese dashboard, o eso va prefijado por un software que tiene propio. En este caso va fijado por el software de Ethereum, lo que te estoy comentando del dashboard que ellos ofrecen, pero también ofrecen una API en la que tú puedes consultar esos datos y te podrías construir tu propio dashboard, pues por ejemplo, se me ocurre, pues con gráficas mucho más bonitas de, por ejemplo, de el ruido en relación al tiempo, ¿vale? Para ver pues cómo ha evolucionado el ruido a lo largo de la mañana o a lo largo del último mes en la fábrica, o ver incluso pues esas secuencias que seguramente aparezcan de que pues por la noche, si la fábrica está cerrada, pues no hay ruido y en cambio por la mañana sí. Nos dice José Ángel, no sé si lo ves, que si para firmar el bloque que quieres subir, necesitarías el último bloque de la cadena. Y si hacéis una llamada al API para obtenerlo. Nosotros lo que hacemos es la primera parte de la firma, ¿vale? Lo que hacemos es, digamos, que la transacción sea firmada. Lo que transmitimos ya por Wi-Fi hacia Ethereum es una transacción firmada. Entonces, lo que le llega a Ethereum, él lo almacena y cada cierto tiempo pues, puede construir un bloque con ello. O sea, cada firma no es en sí, pues eso, como un poco como comentas, no es el bloque en sí, sino que transmitimos es una transacción, ¿vale? Que ya está firmada. Vale, parece que hemos medio respondido a la pregunta, dicho gracias. Vale, pues si queréis, para que no me alargue mucho, voy a pasar a la siguiente. Os cuento un par de proyectillos más. De todas formas, ya os digo, si luego al final a alguien le ha quedado algo por ahí, pues me lo dice. Bueno, el siguiente tiene que ver con... los que voy a presentar a partir de ahora, los tres primeros eran míos, digamos, he sido yo el director de los trabajos, el que los ha organizado, los he ido gestionando. De hecho, algunos de ellos ya os comentaba que han ido a premios de Telefónica, en algunos hemos obtenido financiación del gobierno para ellos, ¿vale?
Los que voy a presentar a continuación son de mi grupo de trabajo, para que veáis que no soy el único que hace cosas en Extremadura con esto, sino que en mi grupo pues tenemos más gente que hace cosillas con esto. El siguiente que os voy a presentar es muy interesante porque permite hacer una cosa que era justo lo que habéis preguntado al principio de la sesión, que era, bueno, pero ahora que tenemos tantas capas, ¿cómo organizo la información entre ellas? ¿Y cuántos servidores necesito? ¿Y qué sistemas de comunicación serían los más eficientes para gastar menos energía? Pues justamente tenemos un compañero mío, Javier, tiene un proyecto con otro compañero, con Jaime, en el que lo que tienen es un sistema de despliegue en entornos Fog Edge. Es decir, tú decides que quieres una solución determinada y esto lo que te va a hacer es automáticamente, ¿vale?, darte la mejor colocación de los servidores Fog Edge para minimizar, pues eso que comentábamos antes de latencias, para minimizar el consumo, ¿vale? Identificar la mejor arquitectura que se puede utilizar para ese problema que tú tienes, que es muy concreto, que es, pues, por ejemplo, eso, necesito distribuir 3 servidores con un determinado sistema de comunicación en medio. Bueno, pues esos servidores que estarán entre la capa de Fog y de Edge, ¿cómo las puedo dividir entre ambas? Que sería el primer problema. ¿Dónde las localizo? ¿Vale? Y cómo las comunico. Entonces, justamente este proyecto pues, lo han desarrollado para eso. ¿Vale? Si queréis, como en todos, abrimos un pequeño turno de preguntas y me preguntáis algo más. No veréis ahí que pone nada de Wi-Fi ni de Bluetooth, porque veréis que pone SDN porque son sistemas de comunicaciones a medida que son de código abierto, ¿vale? Entonces, bueno, son redes de comunicaciones SDN. Son redes de comunicaciones basadas en software. Entonces, gracias a eso, como tenemos control del software de esos sistemas, podemos encaminar los datos de la manera mejor posible, ¿vale? Justamente, de hecho, este tipo de sistemas SDN los estamos utilizando ahora en un proyecto con Gamma Solutions para un tema de redes 5G, ¿vale?, de un proyecto que tenemos de red.es. Y bueno, pues la verdad que dan muy buen resultado. Para comunicaciones a medida funcionan muy bien. ¿Alguna cosilla? ¿Pasamos? ¿Hay algún proyectillo más? Yo creo que además los del final os van a gustar, porque son bastante entretenidos. Vale, pasamos a ver. Perdona, una ¿Sí? pregunta más. La utilidad exacta de la parte de este proyecto que está realizando tus compañeros, ¿a nivel empresarial o a nivel industrial se podría aplicar o hay alguna cosa encaminado a alguna cosa concreta de la industria o de la empresa? Bueno, está sobre todo pensado cuando va a haber mucho procesamiento en la industria. Porque este tipo de sistemas no son económicos. No estamos hablando, por ejemplo, como antes de microcontroladores de 5 euros. Un switch de SDN pues cuesta unos cientos de euros. Entonces, no son tampoco el router que tenemos en casa ni similar. Está pensado para empresas grandes que quizás pues, en la región no tenemos demasiadas como para que necesiten infraestructura de este nivel. ¿Vale? Esta se me quedaría para la región, se me quedaría un poco grande. Porque lo que estamos hablando es de controlar muchísimos dispositivos, muchísimos sensores y hacer como una red intermedia que lo controla todo, ¿no? Claro, sí. Estamos hablando de un sistema totalmente a medida de comunicaciones y de distribución de computación. Correcto. Vale, paso al siguiente. Este igual se nos queda más cercano, ¿vale? Porque, bueno, una cosa que seguramente si ya habéis estado en el curso de cloud, habéis estado en el curso de inteligencia artificial, habéis estado en el curso de blockchain. En cualquier caso, siempre ya antes ya salía la palabra API, ¿no? Esos servicios que nos ofrecen las cosas, los sistemas, ¿vale? Los frameworks, pues todo ese tipo de cosas que se ofrecen como servicios y microservicios, muchas veces los tenemos que, muchas veces no, casi siempre, los tenemos que crear nosotros. Es decir, quiero hacer una API para que mi teléfono acceda, o quiero hacer una aplicación que utilice la API de Google y la API de quien sea, ¿vale?, para acceder a
no sé qué información. Bueno, pues esas APIs que creamos y esas aplicaciones que creamos, muchas veces las tenemos que escribir a mano desde cero. Entonces, justamente este proyecto lo que pretende es no escribirlas desde cero, sino utilizar una cosa que se llama OpenAPI, que es un estándar para especificación de APIs. A partir de ahí nosotros hemos creado, de hecho en este proyecto he participado yo también, por eso he dicho nosotros, porque aunque no es mío puramente, en este sí que he participado yo, lo que hacemos es crear un sistema de generación automática de código, con lo cual, a partir de la API, que especifica qué entradas, qué salidas hay, me genera el código, y ahí viene lo interesante, es que genera código que es desplegable en diferentes capas. Es decir, es desplegable en Fog, es desplegable en Edge y es desplegable en Mist, ¿vale? Incluso estamos trabajando ahora mismo en que, porque no nos lleva apenas trabajo y está casi cerrado ya, que se pueda desplegar en Cloud automáticamente. Entonces, bueno, esto nos basamos en un trabajo de OpenAPI, que no es nuestro, que está disponible para todo el mundo, que lo podéis buscar y que es súper interesante. Y nosotros lo que hemos hecho es extenderlo para poder hacer que las aplicaciones, una vez que tú las especificas, se desplieguen automáticamente, incluso ejecuten todos los tests. Que incluso si la despliegas, por ejemplo, en GitHub, que antes preguntaba antes alguien por GitHub, pues GitHub tiene las acciones de GitHub, las GitHub Actions, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando suba código, pásale estos tests. O cuando suba códigos, pasa estos tests y además, si pasa todos, hazme una copia en no sé dónde o despliégalo en no sé dónde, ¿vale? Bueno, pues toda esa cadena de despliegue lo que hacemos es automatizarla para que desde una especificación que tenemos hecha, que ya os digo que no es código, sino que es una especificación de aplicación, se genere la aplicación, la podemos rellenar con las pequeñas cosas que haga falta que no tenga la aplicación, por ejemplo, algoritmos o cosas de esas, pero lo que sería toda la especificación de la API de qué entradas tiene, qué salidas tiene, todo eso estaría hecho al 100%. A partir de ahí se podrían pasar los tests, se desplegaría automáticamente online y la tendríamos ya automáticamente distribuida tanto en sensores, en la capa Mist, en la capa de Edge, en routers o cualquier otro tipo de dispositivo por ahí que queramos tener o una pequeña Raspberry a modo de servidor, y en Fog, ¿vale? Que ya lo tenemos hecho al 100%, y luego, ya os digo, ahí en Cloud estamos terminándolo. No queda nada porque además, una vez que despliegas en Fog, desplegar en Cloud es pues utilizar la API de Amazon y ya está, no tiene mucho misterio, ¿vale? Entonces, con este tipo de sistemas permitiríamos un despliegue de aplicaciones multinivel. Es decir, tú haces una sola aplicación, la especificas una sola vez, y además de generarte todo el esquema de esa aplicación, que una vez que lo rellenes, te lo va a desplegar online y te lo va a desplegar en todos los niveles que correspondan. ¿Cómo lo veis? Parece magia, ¿eh? Bueno, en este tipo de cosas de despliegue y generación automática llevaré trabajando pues como 15 años, ¿vale? Un ejemplo pues sería que pregunta por ahí Isabel. Imagínate un sensor de temperatura. O bueno, por poner el mismo ejemplo que teníamos antes del sensor de ruido. Tú tienes un sensor de ruido, quieres medir el ruido en tu empresa. Entonces pones un sensor de ruido, pones un microcontrolador, contratarás a alguien para que codifique ese microcontrolador, que se tendrá que poner de acuerdo con la persona o él mismo hará pues, algún tipo de base de datos, si se va a almacenar en la propia empresa o utilizará un servidor de terceros para poder almacenar esa información, ¿vale? Y lo tendrá que codificar todo a mano. La gracia de este sistema es que él, con nuestro sistema, lo que hace es especificar con un estándar que es internacional cómo va a ser la aplicación, es decir, qué entradas y qué salidas tiene. Pues mira, voy a enviar información de ruido y además voy a mostrar en una pantalla, por ejemplo, información de la temperatura exterior, lo que tú quieras. Puede ser el sistema que tú quieras, ¿vale? Entonces, especificaría solamente esas entradas y esas salidas, se generaría un esqueleto de la aplicación tanto para móvil como para un servidor de Node.js o de cualquier otro tipo que necesites, ¿vale? Actualmente lo tenemos para Node.js, pero como es un estándar, en cuanto quieras se puede incorporar un nuevo tipo de servidor, que estaría en la capa de Fog, ¿vale? Por ejemplo,
Y además, pues como el despliegue lo quieres hacer en microcontroladores, que tú lo has especificado, pues también lo especificas para que una parte pues, se quede, pues por ejemplo, para la medición del ruido y el envío de ese ruido al servidor. Vale, pues una vez de que tú tienes ya especificado eso, ya has creado los pequeños algoritmos que necesitas para cada parte, para la parte de fog, para la parte de cloud, lo meterías en tu GitHub y con el sistema que nosotros tenemos, automáticamente te pasaría todos los tests para ver si todo está correcto, si cuando has hecho algo no lo has hecho mal, ¿vale? Que todo lo que está correcto, ¿vale? Digamos un sistema de integridad. Y una vez de que tienes pasado ese test, podrías automáticamente desplegarlo online en los distintos lugares que hace falta. Es decir, tú no te tendrías que ir físicamente al servidor FOG que tienes para meter allí pues la base de datos que has creado. Tampoco tendrías que ir al microcontrolador a meter, a grabar el firmware que acabas de crear, sino que todo eso se desplegaría solo. Es decir, el microcontrolador se autoactualizaría, el servidor de FOG se autoactualizaría, tu router se autoactualizaría, ¿vale? Ahora mismo pregunta por ahí Juan Pedro, ahora mismo es unidireccional de FOG a cloud o podría ser al contrario. Ahora mismo es unidireccional en el sentido de las flechas que tenéis dibujadas en el dibujo. Es decir, el mayor problema no es que tengamos, sí, es Swagger, estamos basados en Swagger, ¿vale? Que son los creadores de OpenAPI, y una cosa que permite Swagger, si hay alguien que por ahí lo conoce como Rubén, pues es generar algo para una capa. Pues nosotros lo que hemos hecho es generarlo para muchas capas, ¿vale? Que están distribuidas y se comunican entre ellas y tienen que tener consistencia entre las APIs de todas las capas. Entonces eso ahorra una cantidad de tiempo. De hecho, Rubén igual, si conoce Swagger, puede hablar de la cantidad de tiempo que requeriría hacer 3 APIs, por ejemplo, diferentes, especificar 3 APIs diferentes y hacer a mano todo el control de que todas sean coherentes entre sí y que si yo cambio una, tengo que ir a los otros 2 a cambiarlo, ¿vale? O a otra de ellas al menos a cambiarla. Entonces, justamente, sí, justamente otra ventaja que tienes que ahorrar a documentar, porque el proceso justamente que hay, que es con lo de la flecha que os comentaba, es que nosotros no partimos de un código que luego documentamos, sino que partimos de una documentación que se transforma en código, que es justamente lo que hace OpenAPI, la especificación, que luego lo hace pues, con la herramienta de Swagger. ¿Vale? Bueno, parece que ha creado un poco más de gracia. Y lo que comentaba de la flecha, la limitación que tenemos ahora mismo es que somos capaces de ir en el sentido de la flecha que aparece aquí. Es decir, somos capaces de, a través de la documentación, utilizar el generador de OAI para generar la infraestructura de ese código que va a ir desplegado y luego ya, pues eso, tenerlo en los distintos dispositivos. Pero no podemos hacer al contrario, es decir, no podemos partir de una aplicación ya hecha y a partir de ahí obtener la OpenAPI y gracias a eso después poder llegar al paso completo de gestión de toda la información multinivel entre MIST, FOG y Edge. Es decir, ahora mismo no tenemos esa capacidad, la única que tenemos es la de ir desde izquierda a derecha, en ese gráfico que os he dejado. Por eso el sentido de las flechas le doy bastante importancia porque, claro, es muy importante lo que permite y no permiten hacer los sistemas. Bueno, en cualquier caso es un proyecto interesante, ¿vale? No sé si habrá alguna preguntilla más. Y os presento los últimos ya, que van a ir en conjunto. Vale, venga, pues paso a los 3 últimos. Van juntos. En este ya os voy a contar los proyectos 6, 7 y 8, ¿vale? Que los he ido enumerando para no perdernos. Y son proyectos que tenemos financiación europea para ellos, ¿vale? Bueno, en alguno participo yo, en otro no. En uno participo yo y en otros 2 no. Y son proyectos de una compañera, ¿vale? Del laboratorio. Y bueno, lo que pretende es hacer soluciones adaptativas, que lo vais a ver muy, muy sencillito, ¿vale? Porque ha preparado, de hecho, la transparencia de esta parte ella, ahí son bastante fáciles de entender. Son sistemas que son sensibles al contexto, o sea, tiene que ver un poco con lo que comentábamos antes, de, por ejemplo, de la cerradura, de por qué abrir la cerradura con mi tarjeta física si yo estoy en Salamanca y la cerradura está en Sevilla, ¿vale? Bueno, pues aquí ella utiliza también información contextual, ¿vale?
para robótica, que se puede aplicar, pues eso, sobre todo, pues ella utiliza robots directamente, ¿vale? Robots tanto que van orientados a la interacción con humanos, como robots que van orientados a el trabajo en Industria 4.0. ¿vale? Entonces, bueno, pues básicamente lo que, por ejemplo, permitiría es comportamiento adaptativo en el robot, de manera no programada directamente, ¿vale? Es decir, normalmente si nosotros queremos que un robot, cuando se acerca a una persona, disminuya la velocidad, lo que hacemos es nos vamos a ese robot, codificamos un algoritmo que, en base a lo que mida el sensor de distancia que tiene puesto en el frontal, vaya más rápido o más lento el robot, ¿vale? Bueno, pues en los sistemas que ella crea, esa información está fuera del robot, con lo cual no hace falta reprogramar el robot continuamente, sino que el robot utiliza esa información contextual de un servidor remoto, ¿vale? Y se procesa, digamos, de manera externa a ese robot y puede, gracias a eso, pues establecer las reglas diferentes en el tiempo. Por ejemplo, pues un contexto podría ser perfectamente la distancia de seguridad, pero otro podría ser, pues por ejemplo, en un sistema de cosechadoras, pues si ya se ha plantado una zona o no se ha plantado, o la hora del día que es, pues para saber si el robot tiene que ir a recargar o no recargar, o el estado de la batería que tiene, o cualquier otra cosa que se os pase por la cabeza. Si queréis de estos, presento los tres, que son muy parecidos, son muy, muy relacionados. Luego otro que tienes de sistemas de swarm, ¿vale? De enjambres, que lo que permiten es que la información que tenemos donde se produce la información en sí, que sería pues el tractor en este caso, o en un dron que tenéis por ahí arriba volando, pues que todos ellos se autoalimenten entre sí, ¿vale? Es decir, no se trataría al dron de una forma separada al tractor, sino que se trataría a los dos como un único sistema. De manera que lo que tenemos no es un sistema de dron y un sistema de tractor, sino un sistema de sistemas que sería un sistema de, por ejemplo, de plantación de cosecha, ¿vale? Con lo cual, entre ellos se entienden y pueden optimizar ciertos parámetros. Pues desde, por ejemplo, pues que el dron detecte las zonas válidas de siembra y no válidas de siembra, o cualquier otra cosa que se nos pueda pasar por la cabeza. No tienen que ser drones ni tienen que ser tractores, pero puede ser cualquier otra cosa que se os pase por la cabeza, que sean sistemas distribuidos que unos necesiten de otros. Entonces, Cristina, que es la chica, lo que hace es que estos sistemas tampoco genera código escrito para ellos, o sea, no escribe el código para ellos, perdón. Lo que hace es generar código a partir de modelos, muy similar a lo que veíamos antes, pero con un mayor nivel de abstracción, ¿vale? Pero similar a lo que veíamos con Swagger. Y bueno, os comento el último. Una línea que ha comenzado ahora, que le han dado un nuevo proyecto europeo, tiene que ver con los sistemas capaces de aprender de los datos que ya tienen previos, ¿vale? Entonces, bueno, utiliza dos tecnologías que seguro que suenan de los cursos ya, que son Big Data, ¿vale? Que serían pues una cantidad de datos masivos muy grande y que casan muy bien con el Machine Learning, porque Machine Learning necesita de muchos datos para poder tener un aprendizaje, poder tener redes neuronales que realmente aprendan de los datos y sean reales, porque si no, si la mandamos a aprender de poquitos datos, las respuestas que dan son muy malas. Pero si aprenden de muchos datos, dan respuestas muy buenas, ¿vale? Entonces, ella ha creado un sistema que se retroalimenta de las respuestas antiguas que va teniendo, ¿vale? Y entonces, pues permitiría hacer cosas tipo estas que veis aquí, por ejemplo. Pues como autoadaptarse, porque todos los sistemas que hace ella son autoadaptativos, ¿vale? Autoadaptarse a la persona con la que está hablando, incluso al estado emocional que pueda tener esa persona, para utilizar un lenguaje o otro lenguaje, ¿vale? Y esto pues podría servir, como decíamos antes, pues como lo ha aplicado en otros proyectos, pues para saber cómo se comporta el tractor, si le queda mucha batería o poca batería. Pues puede aprender de qué ha pasado en veces pasadas, incluso no que le ha pasado a él solo, sino a otros compañeros robots, ¿vale? Y en base a eso, pues optar por una opción o por otra. Y bueno, con esto termino. Era lo que os venía a contar y
No sé si os habrá resultado interesante o no. Ella el procesamiento, que en estos no lo he puesto en todas las transparencias, generalmente utiliza capas de procesamiento lejanas al microcontrolador. Va un poco diferente a lo que yo hago, ¿vale? En ese sentido. Es decir, yo me baso mucho en las capas de Edge y Mist porque son cosas que ya tenemos compradas y en las que estamos perdiendo capacidades de procesamiento y almacenamiento que ya hemos pagado por ellas. Y ella, por las capacidades de procesamiento que necesita, siempre utiliza entornos FOG y Edge. ¿Vale? Pues la verdad que es muy interesante, Marino. Y una pregunta, estamos hablando bueno, en este último caso que nos has planteado, un poco también de inteligencia artificial o... Sí, claro, el Machine Learning es una parte de la inteligencia artificial. De hecho, bueno, el robot que tienen entrenado en Alemania con inteligencia artificial lo utilizan Machine Learning para ello. Entonces entiendo un poco que tanto FOG como Edge como Mist pueden ser auxiliares, en formas de conectividad auxiliar para otro tipo como la inteligencia artificial. Hablabas también de la interconexión con el Big Data y todo se interrelaciona. Digamos que forma parte del conjunto. Sí, vamos, totalmente de acuerdo contigo. Si te fijas, de hecho, uno de los proyectos que he comentado era de blockchain, que vosotros habéis dado formación de blockchain, pero llevado a las capas más cercanas al dispositivo para aprovechar ese procesamiento, que era el de blockchain con Ethereum. Entonces, justamente, la gracia de estos sistemas que os he presentado, por ejemplo, el que os he presentado de Javi, pues era justamente de cómo distribuir todo ese procesamiento, ¿vale? Entre las diferentes capas. Pues ¿cuándo me interesa más llevármelo esto a FOG? ¿Cuándo me interesa más llevármelo a Edge? ¿Qué problemas de comunicación voy a tener? Pues eso es justamente el proyecto que os he comentado, por ejemplo, de Javier Berrocal, ¿vale? Entonces, el dispositivo se puede hacer que el propio dispositivo elija qué camino quiere tomar, o a qué capa quiere mandar los datos. ¿Se podría hacer eso? Bueno, nosotros ahora mismo no hacemos eso. Lo que sí que hacemos, voy a dejar esta porque se ven las capas, ¿vale? Lo que hacemos es justamente especificarle en tiempo de diseño, de implementación, a qué capa tiene que ir. Pero como comentas, o sea, a nivel de investigación ya tenemos pensado que lo suyo sería eso, que el propio dispositivo, no el propio dispositivo, sino el propio algoritmo, fuese capaz de, en base a su complejidad, saber dónde debería ir. Y de hecho, bueno, yo ya tengo desde hace un año por ahí tengo lanzado un proyecto con un alumno que lleva investigando sobre ese tema como un año. Lo que pasa es que todavía no tenemos resultados, entonces no lo he presentado aquí. Aquí he presentado cosas de los que digamos que son tangibles. Es decir, si tú ahora mismo me dices, oye, pues yo ese sistema de almacenamiento que has comentado, quiero utilizarlo. No te preocupes porque lo tenemos, ¿vale? No es algo que te vaya a decir, espérate un año a que lo terminemos, sino que lo que he presentado son cosas que son ya tangibles, están disponibles. Nos faltaría un poco entrar en el mundo empresarial e industrial para hacer pruebas a un tamaño más amplio y un tamaño más real y más físico. ¿Tenéis ya colaboraciones o tenéis ya previsto algún tipo de...? Para algunos proyectos, sí. Por ejemplo, los proyectos europeos que he comentado el final de Cristina, hay financiación ya de proyectos europeos y los proyectos europeos, como norma general en nuestro sector, que es el de TIC, siempre van con empresas. Entonces, ahí ya hay empresas de robótica que están interesadas, que son las que se pusieron en contacto con ella porque es experta en ese tema. Y para la parte, por ejemplo, de almacenamiento y demás, no he pedido proyectos, pero la verdad que ahora mismo estoy un poco saturado, estoy dirigiendo ahora mismo 3 y estoy un poco saturado de trabajo y seguramente lo tenga que hacer a partir del año que viene, de no ser que haya una oportunidad súper clara de una empresa que esté interesada y lo podamos hacer ya. Si tengo que buscarlo yo, tardaré seguramente hasta el año que viene, finales de este año el que viene, para poder cerrar algunos proyectos que tengo en curso. Por ejemplo, estoy haciendo cosas con coches, con vehículos eléctricos, con una empresa de Madrid que se llama Wenea, para el tema porque les interesa justamente eso mismo que os estaba comentando, de utilizar el procesamiento que ya hay en el propio coche. Sabéis que tiene EQs, los coches vienen pues con muchos microcontroladores, muchos procesadores ya de serie, ¿vale? De hecho, tienen varias EQs. Y hay una forma de consultar esas EQs. Entonces, justamente lo que estamos es desarrollando un dispositivo de OBD para ellos,
que tiene autocapacidades de procesamiento internas, como para después enviar información ya filtrada a un móvil y a partir de ahí a sus servidores en FOG, que tiene esta empresa en Madrid. José Antonio, perdona Marino, una cosa, mira, habíamos tenido un ponente en el tema de IoT, en IoT, que era Javier Ramos, que él tiene un dispositivo, no sé, José Antonio León, ¿estás por ahí? Que tú conoces más a Javier y el proyecto de Javier, ese tipo de dispositivos, que por ejemplo ese dispositivo mide bueno, la calidad, la cantidad de sal de un producto alimenticio, como en este caso el jamón, la cantidad de grasa. Ese dispositivo ya creado, se le podría implementar, como hablábamos y un poco el resumen de todo lo que hemos hablado al principio, ese microprocesador para aplicarle el fog computing, aplicarle ese nivel. Totalmente. Vamos, de hecho el proyecto está creado para eso. Mientras tú tengas el control, en este caso está clarísimo por lo que me estás comentando, porque es un dispositivo que ha creado él o cualquier otro dispositivo que tengas el código abierto y que puedas reescribir ese código, podrías utilizarlo con este sistema. Lo que no podrías hacer, por ejemplo, es coger un sensor de Philips, ¿vale? Que lo vende como dispositivo final, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy tonto, que lo venden por ahí, que es la bombilla Philips UE o yo que sé, un sensor de temperatura de Xiaomi, ¿vale? Son dispositivos que son cerrados, es decir, no vas a poder manipularlos. Ese tipo de dispositivos, por ejemplo, para este proyecto que comentábamos al principio de almacenamiento, no podrías utilizarlo, ¿vale? Pero sí podrías hacerlo siempre que tengas el código fuente de ese sistema. Siempre que tengas el código de fuente de ese sistema, tal y como lo hemos codificado, está codificado en C, que es el lenguaje estándar de microcontroladores, entonces lo podrías acoplar a tu sistema fácilmente. Por ejemplo, en Industria 4.0 hay dos alternativas muy habituales en temas de sensorización. Una es comprar sensores que ya están cerrados. Por ejemplo, necesito un sensor magnético que recoja la información de cuando, por ejemplo, pues yo que sé, he colocado o pasa una lata por delante de un determinado lugar para hacer conteo por ese sistema, por ejemplo, magnético, ¿vale? Bueno, pues ese sistema, si es cerrado, no podrías añadir el sistema que comentamos ahora de despliegue, de almacenamiento en capa MIST, ¿vale? Pero si tú ese sensor te lo crea una empresa a medida, que suele ser muy habitual, ¿por qué? Pues porque tu cadena de montaje seguramente has llevado al final a un ingeniero industrial para que te acople cosas, porque tu nave no es la misma que hay que la tienes, por ejemplo, en Mérida, pues no es la misma que hay en Sevilla, ni es del mismo tamaño ni de las mismas características que una que hay en Noruega. Y tus latas no son exactamente iguales que las de todas esas empresas. Y tu producto interno seguramente sea otro. Entonces, al final, muchas de esas soluciones en gran parte se hacen a medida. O sea, se compran cosas que sí que son medio genéricas y otras que se construyen a medida. Entonces, si esa parte de los sensores se construyese a medida, lógicamente te podrías utilizar esto totalmente. Además, como he comentado, es código abierto, entonces no tendrías ningún problema. No sé si alguien quiere preguntar para que no acaparar yo a Marino. Si alguien si quiere preguntar cualquier cosa o cualquier duda que tengáis, vamos, yo que tengo 200.000 preguntas, por eso no quiero acapararte. Es que se me ocurren muchas muy relacionadas con todas formas que hemos hablado. O sea, blockchain, cualquiera que quiera tener una charla conmigo cualquier día porque le interesa algo concreto o lo que sea, me escribe un correo electrónico, yo soy súper accesible, ¿vale? Entonces no hay ningún problema de ningún tipo. Y hablamos un rato ahora que no se puede hablar en directo, pues bueno, chocamos los codos por Zoom y ya está, no hay ningún problema. Bueno, yo solo, para quitarle un poquillo del micro a Juanpe, muchas gracias, Marino. No podía estar en el inicio, ya te lo he dicho antes, que tenía un webinar. Marino, la primera vez que le escribí para que nos hablara, me dijo, no, Carlos, no me lo puedes decir con tan poco tiempo y tal. Digo, fijaos en lo que nos hubiéramos perdido si al final no le convenzo para que estuviese aquí con nosotros. Solo he podido estar de la mitad de la sesión para te digo, Carlos, también que eso es culpa nuestra desde la universidad porque tampoco damos a conocer fácilmente lo que hacemos.
sea, bueno, se hace mucho, pero no se da a conocer fácilmente. Entonces, claro, a ti mismo te costó encontrarme. Sí. Lo que pasa es que como tenemos muchos nexos comunes, me voy a anticipar a una cosa que no sé si ha contado él, pero aparte es impulsor de muchas cosas, sé que ha estado detrás del Fab Lab y el Smart Open Lab de la universidad, que es un sitio espectacular al que ya soy socio por fin después de mucho tiempo. Ha colaborado con nosotros en la Extremadura Digital Day hablando de IoT con código abierto en un taller que diste que también nos encantó. Y, no sé, que eres muy participativo en muchas cosas y yo creo que, bueno, yo tenía entre ceja y ceja convencerte para que estuvieras aquí un ratito con vosotros, que sea una primera, y yo creo que a la gente le habrá interesado porque nos ha acercado a un nivel un poquito más técnico. Habíamos tenido las primeras sesiones a nivel más divulgativo y ya con proyectos específicos y a un nivel un poquito más técnico para que veamos las capacidades que puede tener el FOC, el Edge y el MIS en el futuro, ¿no? En la industria. Y ya te digo que nosotros sí tenemos un café pendiente para todo el trabajo que estamos haciendo con las grandes industrias de la región, porque las aplicaciones con esas grandes industrias que están buscando soluciones en el día a día son esenciales. Es que además hay cosas clarísimas que estamos pagando de más. Entonces eso, tenemos que hacer ahorros además con la que estamos viviendo ahora desde la industria, ¿no? Yo he creado 2 empresas ya a lo largo de mi vida, entonces digamos que conozco un poco las 2 vertientes y ahora mismo pues la empresa no lo está pasando, muchas empresas no lo están pasando bien, entonces cualquier tema de ahorro de costes va a venir bien. Y por ejemplo el primer sistema que he presentado es que los ahorros de costes son casi inmediatos. Entonces casi hay que preguntar oye, ¿por qué no quieres meter esto? Más que, oye, esto estaría bien meterlo. Y bueno, y daros las gracias por la invitación, por supuesto. No, nada, si Juanpe no quiere despedir, Juanpe, yo te dejo a ti, que te has seguido la sesión. Yo quería meter un poquillo de baza porque hay que dorarle la píldora, que Marino seguramente nos tendrá que acompañar algún día más en alguna otra cosa que veremos. Yo, la verdad que, bueno, por mi parte, yo te he acaparado mucho. Yo no sé si alguien tiene una pregunta por chat o, como ha dicho Marino, pues ya de manera individual, que se la quiere hacer. A mí me parece un tema apasionante. Me he quedado corto porque para mí ya se lo he dicho a Marino al principio, que era el más desconocido de todos, porque, bueno, todos escuchamos un poquito de blockchain, todos, evidentemente, cloud computing lo tenemos al día. Bueno, al día algunos, como siempre decimos. Pero este tema me resultaba, y Carlos y yo lo hemos hablado varias veces, que es un tema el que más nos ha chocado y el que menos accesible veíamos. Y me ha resultado contarnos vuestros proyectos muy interesantes. Y aparte, os digo, os animo a la Universidad de Extremadura a que lo difundáis más, para que pongamos en valor la gente con las grandes capacidades que tenemos trabajando en nuestra universidad, que es un orgullo. Y aparte, a nivel, nosotros como trabajamos desde hace muchos años como consultores tecnológicos, pues quizá a veces desconocemos la magnitud de la gente que está trabajando en la universidad, y nos alegraría mucho más que hubiera más cercanía entre las empresas y la universidad. Yo os animo, Marino, a que lo hagáis y lo difundáis más, os lo digo, porque vamos, ahí me ha resultado alucinante, no sea la gente, todos los proyectos que estáis en desarrollo y que te pueden adelantar mucho, que dices tú, ahorrar. Me encanta el comentario en el chat de José. No lo voy a reproducir, léelo, Marino, y ya está. Sí. Marino, no tienes audio. Te digo, no tienes audio. Actívatelo, que no lo tienes activado. ¿Ahora? Ahora sí. Que comentaba que agradeceros la posibilidad de darnos a conocer el trabajo que se hace y que, bueno, que hay gente que es súper activa en la región. Vosotros mismos sois muy activos. Tú mismo estás metido en 1000 cosas también, Carlos. Entonces, pues eso, agradeceros la oportunidad de poder difundir un poco lo que hacemos y que el objetivo que tenemos en nuestro grupo de investigación es mejorar la región. O sea, eso está clarísimo. Entonces, cualquier empresa que tenga un problema concreto y que diga, no encuentro qué hacerlo, que se venga, porque buscaremos financiación de una forma o de otra para podérselo resolver. Fenomenal. Por mi parte, 1000 gracias. Te dejo el cierre, Juanpe, y nada, que pronto nos veremos a todos. Mañana tenemos la última sesión, a las 5. Pues nada, agradeceros a todos y a todas que hayáis estado hoy aquí, a Marino especialmente, que haya estado, que nos haya abierto más los ojos, y, como digo, pues insistir en que nos demos cuenta del trabajo que se está haciendo en la Universidad de Extremadura, porque en este caso son proyectos, todos eran vuestros, ¿verdad, Marino? Todos los que nos han... Sí, todos son nuestros.
Vale, de vuestro grupo de trabajo, porque además son de esos compañeros, en algunos participas tú. Sí, vamos, son compañeros de despacho, además los que he presentado, porque tenemos un grupo muy grande, soy del grupo Kerkus, que somos el grupo que más dinero ingresa en la universidad por proyectos con empresas. Entonces tenemos muchos proyectos con empresas, pero hay algunos que todavía no han encontrado la empresa adecuada, como algunos de los que os he presentado, y otros sí. Entonces, bueno, la oportunidad de estos sitios que nos habéis dejado para contar cosas a empresas, pues son geniales, porque lo que muchas veces necesitamos es ese contacto. Claro, abrir esa comunicación que nosotros podemos hacer de eso para empresas con las que trabajamos nosotros y con las que, bueno, participamos en proyectos como de Industria 4.0 y otros proyectos de temas tecnológicos. Pues nada, muchísimas agradecerte gracias. A ti y a ti, a Juan Pedro, agradecerte pues todo el tiempo que has estado pendiente del chat cuando yo no lo podía ver y demás, que me ha venido genial. No te preocupes, para eso estamos. Pues muchísimas gracias, Marina, muchísimas gracias a todo el mundo y nada, mañana nos vemos a la misma hora y aquí estaremos. Bueno, vale. Pues nada, cualquiera que quiera, que me están preguntando por ahí por el chat, que contacte conmigo por el email y hacemos lo que sea para vernos o lo que sea. Sí, lo habíamos puesto un poquito más arriba. No, espérate. M, lo tengo aquí puesto. M Linaje, lo vuelvo a poner si os parece bien. Ya como cierre, para como dice Marino, los que queréis contactar con él, que pronto tendrás un correo mío. Vale. Añadiré el GitHub y os paso las transparencias para que se las pongáis hoy mismo a la gente. Estupendo. Se os pasará a todo el mundo las presentaciones de todos los ponentes y los vídeos. De acuerdo. Perfecto, Marino. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Un saludo. Hasta luego. Gracias a todos.